Vamos a analizar ahora la confrontación, ¿no?, entre el pensamiento colonialista, o sea, de los colonizadores europeos, bueno, en este caso básicamente españoles, y el pensamiento amerindio en ese proceso, ¿no?, que fue la conquista, ¿no?, y colonización de América. Y en qué medida el llamado descubrimiento, que realmente fue un encubrimiento, porque los conquistadores siempre tratan de encubrir los valores de la cultura que conquistan, ¿no? Eso lo hicieron los ingleses en África, en la India, los franceses en Indochina. Pues no tiene nada de extraño que lo hicieran también los españoles, destrozando templos, pirámides, destrozando todo lo que podían para imponer, ¿no?, su cultura por encima de los pueblos originarios. Pero bueno, cuando uno va a analizar ese conflicto, ese encontronazo de cultura, ese choque, ¿no?, ese tropezón de Colón, porque Colón no venía para acá, Colón iba para China y tropezó con un continente, ¿no?, en el medio. Hay que tomar en cuenta varios factores. Primero, que los pueblos originarios no tenían un nivel de desarrollo homogéneo. Había pueblos más desarrollados, otros menos, y otros ya estaban prácticamente en el salvajismo, en la selva, ¿no? Pero también el nivel de los conquistadores no era igual, porque había otros más desarrollados y otros menos desarrollados. No era lo mismo, por ejemplo, de los franceses y los ingleses en Norteamérica que de los portugueses y los españoles, ¿no?, en el Cono Sur. Ese es el primer lugar que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero además, inmediatamente se produjeron una serie de controversias en España, sobre todo, bueno, en Salamanca, en Alcalá de Henares, sobre la justificación o no de aquello, ¿no? Porque la conquista tenía aparentemente no, el motivo de la evangelización, ¿no? Bueno, no todo el mundo fue muy honesto como Hernán Cortés, que en su memoria dijo, bueno, digamos eso, pero si nos producía algún beneficio pecuniario, mucho mejor, ¿no? Realmente es así. Ahora, lo importante es tomar en cuenta que ese conflicto que se produce, ¿no?, entre el pensamiento de los conquistadores y el pensamiento de los conquistados, da lugar a, bueno, a lo que somos hoy, ¿no?, en ese proceso de transculturación, diría Fernando Ortiz, ¿no?, en que en verdad el pensamiento que va a llegar acá, filosófico, es la escolástica, ¿no? Pero ahora después vamos a ver algunas particularidades de esa escolástica. Ahora, realmente no hay una tal recepción en el sentido pasivo, ¿no?, de ese pensamiento, porque muchos de los conquistadores que vinieron y muchos de los sacerdotes, misioneros, como Las Casas, como Fray Antón de Montesinos, como tantos, claro que traían, ¿no?, una visión cristiana, europea, de la alta escolástica, ¿no?, española, incluso contrarreformista española, pero al llegar aquí se encontraron con un fenómeno nuevo, el indígena, el aborigen. Y hubo debates interesantísimos, antropológicos, que si eran bestias, que si eran semihumanos, que si eran creaciones de intentos de crear el hombre antes que Adán y Eva. Bueno, porque hubo debates enormes, ¿no? Quiero decirle que un debate de eso tenía un carácter incluso serio, porque si no eran humanos, y como los conquistadores españoles no traían a sus esposas, ni los portugueses, a diferencia de los franceses y los ingleses, que sí venían con la idea de colonizar Norteamérica, los españoles y los portugueses lo que querían era sacar oro y plata y llevárselo para la península y ya, abandonar América. Pero al tener relaciones sexuales con las indígenas, si estas eran bestias, cometían el pecado de bestialidad. E inmediatamente la iglesia tuvo que darle la condición de humanas, ¿no?, a las indígenas para que se resolviera ese conflicto, ¿no? Y por lo tanto, desde un primer momento hay un conflicto antropológico muy serio, no solamente para España y Portugal, no, para el mundo. Por eso se reflejó en Francia, con Miguel de Montaigne, en Alemania, en Inglaterra, en todas partes, ¿no es así? Además, no olviden una cosa, América era algo totalmente nuevo para los europeos y por eso acá se encontraron con una serie de instituciones que no coincidían con las que existían en una Europa en que el capitalismo estaba naciendo, ¿no?, se estaba fortaleciendo el mercado, ¿no?, y la economía manufacturera, y además las concepciones sobre la propiedad, etcétera, que existían en Europa y acá no existían. Entonces, por esa razón,
América casi aparece como una tierra de utopía, como le llamaría Tomás Moro, al escuchar lo que un marinero llamado Rafael le contó, ¿no? De que había una isla donde habían estado, donde no había propiedad privada, donde se compartían los bienes, etcétera. O sea que por eso se considera que América propició las utopías, ¿no? No solamente de Moro y Campanella, sino las reflexiones de muchos pensadores europeos, ¿no? Ahora, lo más interesante es que desde un primer momento los debates teológicos que se dieron acá y que se trasladaron, ¿no?, a España, sobre todo mientras Inés de Sepúlveda que trataba de justificar, ¿no?, la conquista de América, ya un Francisco de Vitoria, que nunca estuvo en América, pero sus discípulos sí, dijeron, bueno, pero a ver, tenemos también derecho nosotros a, ¿no? Entonces, uno de sus discípulos principales, Fray Antón de Montesinos, en un célebre sermón que da en 1510 en la isla de la Española, hoy República Dominicana, se cuestiona y dice, bueno, ¿con qué derecho venimos nosotros aquí a imponerle a estos pueblos, ¿no?, nuestras ideas, nuestros dioses, nuestras instituciones, nuestros criterios de la propiedad, de la familia? Con esos mismos derechos podrían ir los taínos allá a la península a imponernos sus dioses. Así que hay algunos pensadores que empiezan, y por eso es que Antón de Montesinos, igual que Bartolomé de las Casas, que se identifica con la condición humana de los aborígenes y trata de protegerlo frente a los encomenderos, aunque él mismo fue encomendero al principio, pero después se da cuenta de aquello. Y mientras la reina Isabel la Católica, aparentemente de buena persona, quiere quitar las encomiendas, ¿para qué? Para que no sean encomendados, sean súbditos de la corona. Y claro, le tributen directamente los indígenas a la corona, no a los encomenderos, que ya prácticamente era un conflicto, ¿no?, acá en estas tierras. Y por eso desde un primer momento se dio una especie de autonomía, ¿no?, de aquellos primeros centros urbanos ya colonizados, que aunque llegaban los edictos reales, ya desde esa época decían, bueno, los edictos se acatan pero no se cumplen. O sea, ya los criollos que empezaban a nacer acá no aceptaban muchas ideas, ¿no?, o leyes impuestas, ¿no?, desde la península por la monarquía. Ahora, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que en ese proceso de colonización se va surgiendo, ¿no?, un mestizaje, y eso es una característica, ¿no?, no solamente primero con los indígenas y los peninsulares, sino después con la llegada de los esclavos negros, que del África da lugar a una integración cada vez más, y eso pues plantea nuevos problemas, ¿no?, antropológicos de discusión, y además da lugar a que surjan, ¿no?, debates sobre esas cuestiones. Por ejemplo, José Luis Avellán, un destacado historiador de la filosofía española, él dice, nadie pensó en serio que los indios fuesen animales, ¿no?, brutos o seres irracionales, ¿no? Pues pensarlo así habría tenido que obrarse en consecuencia, es decir, elaborar un concepto adaptado a la nueva especie de seres entre el hombre y el animal, ¿no? Segundo, haberse opuesto a todo trato sexual con las indias, ¿no?, a riesgo de incurrir en el pecado de bestialidad, es lo que ya les decía. Tercero, desistir de convertirlos al cristianismo, porque usted no puede evangelizar a cerdos, ¿no?, ni animales, ni seres humanos, no es así, lo que fue considerado herético. Y cuarto, variar el sentido de la legislación indiana, cuyo supuesto básico es que los indios son hombres. Pero fíjense qué interesante, y es que desde un primer momento los conquistadores observan que hay instituciones políticas de dominio, de control, económicas sobre todo, del manejo, ¿no?, de los impuestos y demás. Y algunos de esos cronistas, por ejemplo el jesuita José de Acosta, cuando llega allá al imperio incaico, dice, pero estas repúblicas, incluso le llama república al imperio incaico, ¿no?, son superiores a nosotros en algunas cosas, imagínense ustedes. Y hay muchos que quedan tan impresionados, además, que admiten que algunas cosas deben ser copiadas de América allá para imponerla. Por eso no se puede hablar simplemente de la huella de España en América, como hice yo en Barcelona en un curso que ofrecí en el 97, ¿no?, sino también de la huella de América en España y en Europa. Hay un proceso realmente, ¿no?, de transculturación.
Y además hay muchos sacerdotes, como Vasco de Quiroga, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en México, que comienza un proceso de facilitarle a los indígenas hospitales, mercados, etcétera. No olviden que los que llegan aquí primero son dominicos, ¿no? Y algunos franciscanos, pero después van a llegar los jesuitas, que ya se le convierten en una piedra en el zapato a la monarquía, porque los jesuitas van a ir poco a poco construyendo especies de ciudades-estados, ¿no? Que ya, por eso en el siglo XVIII son expulsados de América, porque realmente ponen en peligro, ¿no?, la autoridad del monarca. Pero muchos de aquellos sacerdotes iniciales comienzan un proceso de integración, además empiezan a trasladarse ideas, ¿no?, del pensamiento escolástico acá en América. Hay algunos sacerdotes que comienzan a formarse acá, como Fray Alonso de la Veracruz, que se considera el primer, formado doctor en filosofía acá, en la zona de Pátzcuaro, ¿no?, en Michoacán. Pero lo cierto es que en ese pensamiento que va surgiendo de criollos, porque ya algunos son peninsulares que están un tiempo y se regresan, hay otros que se quedan, y hay otros que comienzan a tener familia acá y a generar, ¿no?, pensadores de mestizos, ¿no?, y que poco a poco van asumiendo, ¿no?, una postura, ¿no?, de defensa en cierta medida, ¿no? Ahora, lo más interesante es que muchos de estos autores, como las casas, ¿no?, en primer lugar, van a considerar que los aborígenes americanos son tan humanos como los españoles o como los, ¿no?, europeos, por ejemplo. Las casas dice: todo hombre, toda cosa, toda jurisdicción y todo régimen o dominio, tanto de las cosas como de los hombres de que tratan los dos referidos principios, son, o por lo menos se presupone que son, libres si no se demuestra lo contrario. Pruébese porque desde su origen todas las criaturas racionales nacen libres, según el digesto de Justitia et Jure Lei Manumissione, un texto, ¿no? Y porque en una naturaleza igual Dios no hizo a uno esclavo de otro, sino que a todos concedió idéntico arbitrio. ¿Ah? Fíjense qué interesante esa cita. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el cristianismo originario, ¿no? En que todos los hombres son hermanos, que todos los hombres son iguales. Claro que viene del estoicismo griego esa concepción, ¿no?, de una fraternidad universal, etcétera. Muy distinta, por supuesto, ¿no?, al cristianismo romanizado posteriormente, que justifica todas las desigualdades, ¿no?, entre los hombres, incluso la explotación de los siervos y el dominio, incluso la justificación de la esclavitud, ¿no?, de los negros. Y por eso que las casas dice: bueno, Dios nunca me va a perdonar que yo, por tratar de defender a los indígenas, justifiqué, ¿no?, la esclavitud de los negros africanos, ¿no? Ahora, en ese contexto aparece toda una serie de reglamentaciones, ¿no?, que tratan por todos los medios de imponer las leyes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que algunos sacerdotes y funcionarios más proclives al pensamiento colonialista español llegaron incluso a justificar que los indios eran bestias, ¿no? Y como bestias, igual que el ganado bovino, deben ser marcados con hierros, ¿no? Cosa absurda, ¿no? Sin embargo, hubo quienes protestaron, ¿no?, contra eso. Vasco de Quiroga, entre ellos Juan de Zumárraga, Julián Garcés, es decir, que incluso elaboraron una carta al Paulo III, el Papa entonces, defendiendo la racionalidad, ¿no?, de los indígenas. Pero también no vayamos a pensar que eso implicaba que no justificaran la guerra, porque en ese momento aparece también el debate sobre las guerras justas, ¿no? Y bueno, allá también se va a tratar de buscar argumentos de por qué, ¿no?, se justificaba, ¿no?, esa guerra. Pero lo que quiero decir que ya hay debates entre los propios cronistas y sacerdotes y misioneros, ¿no?, y algunos protestan. Por ejemplo, en Guatemala y en Perú, el obispo Francisco Marroquín y otros, Fray Marcos de Niza, en el caso de Perú, decía: estas conquistas son oprobiosas de nuestra cristiandad y fe católica. En toda esta tierra no han sido sino carnicerías cuanto se ha hecho, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay unas críticas, ¿no?, abiertas a la propia
iglesia, ¿no? Católica, ya en proceso de evangelización con la espada, ¿no? Y la cruz. Por lo tanto, hay que decir que hay toda una serie de pensadores, sacerdotes en su mayoría. No, todavía la filosofía no va a ser muy laica hasta el siglo XVIII en América, va a ser una filosofía escolástica, van a ser ejercidas por quienes, por sacerdotes, y básicamente no es así. Y siguiendo el tomismo aristotélico, esa es ¿no? la realidad para el caso de los dominicos o de San Buenaventura, para el caso no de los franciscanos. Pero el asunto es que de una forma u otra algunos critican los métodos de la conquista, no se oponen a la conquista de la colonización, pero critican, ¿no? Esos métodos. Y además se van a encontrar con fenómenos que tal vez no esperaban, y es que había intelectuales aborígenes, ¿no? Por ejemplo, se narra de que en 1563 hubo un debate entre tlamaltines. Los tlamaltines en azteca es sabio, filósofo, si quieren, aztecas y sacerdotes cristianos. Un debate en Morelia sobre temas cosmológicos, cosmogónicos. Al final dice que los sacerdotes aztecas le dijeron a los cristianos, bueno, ustedes han vencido, pero no nos han convencido. Esa es la realidad, ¿no? O sea que el conflicto era también cultural, ¿no? Y hay una cosa, la resistencia de los pueblos llegó a extremos como este. Los cristianos trataban de destruir, ¿no? Todos los dioses, porque hay una cosa interesante que debemos tomar en cuenta. Las religiones de los pueblos aborígenes casi todas eran muy tolerantes con las religiones de los pueblos que conquistaban, ¿no? Por ejemplo, los incas, cuando conquistaban a un pueblo, no destruían sus dioses. ¿Qué hacían? Se los llevaban al Cusco y los ponían. Cuando uno visita el Cusco, bueno, allá incluso en Machu Picchu, se va a encontrar los nichos donde ellos ponían, ¿no? Las imágenes de los dioses de los pueblos, ¿no? Ya fueran los quitos de Ecuador, o los pastuzos acá al sur de Colombia, los mapuches por allá, los guaraní. Entonces, ¿para qué lo hacían? Con la misma visión del eclecticismo, del sincretismo que hacían los romanos, ¿no? Los romanos eran muy inteligentes en eso también, ¿no? Si cogían a una diosa griega, le podrían cambiar el nombre, ¿no? Pero mantenían la diosa. ¿Para qué? Es más, la columna ecléctica romana, ¿qué hace? Meter elementos de la columna jónica, de la doria, de la corintia, ¿no? Y en una sola, la columna. Esa aglomeración es para manejar ideológicamente, ¿no? A los pueblos. Entonces, la cultura religiosa de los pueblos amerindios no destruía a los dioses. Al contrario, los asimilaba, ¿no? Hay una célebre anécdota que la Fray Ramón Pané, un sacerdote dominicano, que cuando dejaron a unos indios cuidando, ¿no?, de unas iglesias, cuando se van a la conquista de Cuba, cuando regresan, se encuentra que habían cogido los santos y los habían enterrado, ¿no?, en los sembradíos de yuca y de boniato, y orinado sobre aquellos, ¿no? Y cuando el hermano de Colón mandó a que quemaran en la hoguera a aquellos indios herejes, Ramón Pané le pregunta que por qué habían cometido ese sacrilegio. ¿Y cuál fue la respuesta del cacique taíno? No, pues si ustedes nos demostraron que los dioses de ustedes eran más fuertes que los nuestros. Y los nuestros ya no nos ayudaban a producir la lluvia para que crecieran las yucas y los boniatos, ¿no? Y por eso nosotros siempre orinamos para invocar la lluvia. Entonces enterramos los dioses de ustedes con los nuestros para que ayudaran a los nuestros, porque los nuestros estaban muy debilitos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no negaban los dioses católicos, los taínos, ¿no?, de la española. Ellos lo que querían era unir la fuerza, ¿no?, divina de los españoles y la de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras que la Iglesia Católica era totalmente, ¿no?, intolerante ante las creencias, ¿no?, y los ídolos de los pueblos originarios, los aborígenes. Entonces, ¿qué pasa? Y lo mismo sucedió cuando llegan los africanos, ¿no?, con sus creencias religiosas, ¿no? Y es muy fácil que los yoruba vieran a Changó como Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque empiezan a sincretizar también, ¿no?, las creencias. Mientras que los pueblos, los españoles y los portugueses eran intolerantes, ¿no?,
con las creencias de los otros pueblos. Pero en ese proceso de integración de lo que va surgiendo, ¿no? En que hay debates sobre la condición humana, la justificación de la guerra justa o injusta, o debates sobre si sus instituciones políticas tenían algún tipo de prestigio, pero lo cierto es que el código indiano, llamado así, que se lleva después a Sevilla y cada vez se conserva, incorpora a la legislación colonial algunos elementos propios, ¿no?, de las formas de gobierno de los pueblos. Por ejemplo, en el siglo XIV los cabildos en España habían desaparecido. ¿Por qué? Porque la monarquía de Fernando e Isabel, por la monarquía, eliminó los cabildos, eran asambleas de los pueblos, bueno, cuando llegan los españoles acá, se encuentran las asambleas de los indígenas que toman, porque la concepción que tienen estos indígenas de la democracia es distinta a la democracia representativa. Es una democracia directa, hay que consultar a todo el mundo, ancianos, mujeres, jóvenes, ¿no? Hasta los esclavos votaban en un momento. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que hay un conflicto de concepciones distintas sobre las instituciones políticas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Le empiezan a llamar a esas asambleas indígenas cabildos, y todavía hoy día se le llaman cabildos, ¿no?, indígenas. Y además parece que tuvo alguna influencia en que se restablecieran también los cabildos en España, después, ¿no?, de haber sido eliminados. O sea que no podemos pensar que fue que todo vino de España y no hubo ninguna reacción por parte de la cultura, ¿no?, de los pueblos originarios sobre América, porque no es así. Ahora, hay muchos seguidores de lo mejor del pensamiento español que se percatan de que es un deber rescatar, ¿no?, muchas de los avances, las concepciones médicas, por ejemplo, fármacos, ¿no?, a los alimentos. Ellos quedaron impresionados primero con el maíz, después con la papa, después, no, así, con toda una serie de semillas, de la quinoa, de la otra, ¿no? En primer lugar eso. Luego animales que no conocían, ¿no?, en Europa, aparte que ellos trajeron algunos también, ¿no?, el caballo, la vaca, pero aquí había otros que no los conocían, que jugaron un papel importante, ¿no?, en la dieta, ¿no?, de Europa. Pero más allá de esos intercambios gastronómicos, lo cierto es que hubo una serie de enfrentamientos en el propio seno de los pensadores escolásticos sobre los métodos crueles que utilizaban para dominar los indígenas y también la esclavitud, ¿no?, de los africanos, ¿no? Y además, sobre todo, llegaron algunos a burlarse. Por ejemplo, hay un sacerdote, Fray Luis de Berlanga, que cuando llega aquí a las costas de Colombia y van a leerle los famosos requerimientos a los indios Tairona, sintió tanta vergüenza que él no se bajó del barco, porque dice, ¿cómo le van a leer en castellano a unos indios que no entienden nada? Decirle que si no aceptan al Dios cristiano hay que esclavizarlos. Una burla. Entonces, los propios españoles se dieron cuenta, algunos de ellos, de las barbaridades que cometían. En conclusión, hay todo un conflicto que se da en ese proceso de transculturación, ¿no? Y cuando ellos se dan cuenta de que hay aquí centros de educación, centros de confesión, centros no así, ¿no? Entonces, realmente hay que llegar a la conclusión que un hecho de tanta trascendencia como fue la conquista y la colonización, aunque los objetivos económicos de aquella empresa estuvieran muy lejos, ¿no?, desde el primer momento, y lo más importante era el tema del poder económico, ¿no?, y la obtención, en este caso, de oro, ¿no?, y de riqueza, no resultó muy sencillo encontrar consenso, ¿no?, en relación con los métodos que se emplearon, ¿no? Y esto diferenció bastante, ¿no?, al pensamiento colonialista, ¿no? También creemos que la filosofía política, ¿no?, y el pensamiento jurídico que se desarrolla en Europa a partir del siglo XVI sufre ciertas transformaciones, ¿no?, con el llamado descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad grecolatina siempre los filósofos buscaron argumentos para justificar, ¿no?, la dominación. Eso usted lo ve, por ejemplo,
en Aristóteles, o lo ve en la República de Platón, ¿no? De conquistar a los bárbaros, o Alejandro Magno, que tenía sus criterios por qué se expandía, ¿no? Sobre el mundo persa o sobre Egipto, etcétera. Pero es que en esa época el mal llamado viejo mundo, yo siempre me burlo del viejo y nuevo mundo, porque realmente cada vez la arqueología demuestra que la civilización Caral, por ejemplo, era 3 o 4 milenios antes de Cristo, ¿no? O sea, en la misma época de Mesopotamia, allá por allá. Entonces no me descuencan con el cuento de que el viejo continente. Pues si aquí había civilizaciones de hace 4 o 5 milenios, ¿no es así? Pero bueno, lo cierto es que el cristianismo romanizado se fue articulando de manera general a los intereses de la pretensión de hegemonía, ¿no? De la monarquía, y aunque hubo algunos sectores más, digamos, consecuentes con el cristianismo originario, y por eso se considera a las casas Antón de Montesina como una especie de antecedentes de la llamada filosofía, perdón, teología, pero también filosofía de la liberación. Lo cierto es que aquellos sacerdotes trataban de rescatar el valor humanista del cristianismo originario. Y esa es la razón por la cual, en cierta medida, la escolástica que se da en América sufre una transformación. En los primeros centros, bueno, universitarios, como el de la Mayor de San Marcos en Lima, o la de Dominicana, que son las dos primeras universidades, ¿no? Que surgen ya en el siglo XVI, pero también los monasterios, porque además la formación de misioneros, de sacerdotes, empezó a darse también, ¿no? En aquellos primeros monasterios, ¿no? Lo importante es destacar que las primeras expresiones de esa filosofía escolástica no es homogénea, porque lógicamente no es lo mismo la que se va a ir desarrollando en algunas de esas primeras universidades, como la de San Marcos en Lima o la de Santo Domingo, que la que se da en monasterios totalmente eclesiásticos. Por ejemplo, acá en Bogotá aparece después la Universidad de Santo Tomás, y poco así van apareciendo la Universidad de México, otras universidades, y desde un primer momento ya en esas universidades empieza a aparecer un pensamiento no totalmente laico, pero sí con ciertas tendencias que empiezan a reconocer, digamos, el valor de algunas expresiones del pensamiento moderno cartesiano, o de las ideas de Newton, o las ideas de Copérnico, que son perseguidas, algunas de ellas, lógicamente, ¿no? Pero empiezan a aparecer algunas personalidades como la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora en México, Baquijano por otro lado, es decir, muchas figuras que luego van a ser los precursores, ¿no?, del pensamiento ilustrado, ¿no?, latinoamericano, en el seno de la misma escolástica. Ahora, hay que tomar en cuenta también que desde un primer momento toda la filosofía política y la filosofía del pensamiento jurídico que se da en América Latina va a ser también no monolítico, va a ser heterogéneo. ¿Por qué? Bueno, porque la aceptación del poder colonial por parte de los colonizados no fue tampoco homogénea, ni por parte de los indígenas ni por parte de los criollos. Y por eso es un importante rasgo que yo quisiera acentuar. A mi juicio, el pensamiento filosófico latinoamericano, desde sus primeras expresiones, se caracteriza por una pretensión contestataria, contrahegemónica, de enfrentamiento a los poderes, ¿no?, dominantes, en ese caso la monarquía, ¿no?, básicamente, ¿no? Y además se va a caracterizar también por una especie de humanismo práctico. Y este término lo tomo de Marx, porque no es el humanismo abstracto, ese de la postura filantrópica, simplemente de piedad, no. Es un humanismo de compromiso. Bueno, Marx lo entendía, lógicamente, con la clase obrera. Pero yo creo que hay que verlo en el sentido de la identificación de un Bartolomé de las Casas con los indígenas, ¿no es así? O el que vamos a encontrarnos después en la Ilustración con nuestro Félix Varela, planteando la abolición de la esclavitud, ¿no?, de los negros, ¿no? Es otro tipo de humanismo, ¿no?, porque son otros sujetos los que hay que emancipar, ¿no? Entonces, por eso me parece que el pensamiento latinoamericano, además, se va a caracterizar por ser desalienador, ¿no?,
trata de enfrentarse a las formas de alienación, en primer lugar al poder, lógicamente, de la monarquía, ¿no es así? Pero también a la fuerza de las supersticiones, de una serie de mecanismos que oprimían, en este caso, a los pueblos. Entonces, la conformación de la identidad cultural y de la identidad que va a ser luego identidad más adelante nacional de los pueblos americanos, o de la identidad latinoamericana, que ya va a cristalizar más, repito, en el 18 con la Ilustración, tiene gérmenes allá, en el medio aquel acriollamiento, ¿no?, de las instituciones en las cuales, ¿no?, se va dando esa simbiosis, ese sincretismo. Y eso lo podemos ver en la plástica. Por ejemplo, Vasco de Quiroga se dio cuenta que los indios no entraban a las iglesias porque los indios todos los cultos religiosos los hacían en pirámides, bajo el cielo abierto, no bajo techo, ¿no? Entonces le ordenó a los arquitectos, porque además las primeras iglesias que se construyen en América eran prácticamente copia de las iglesias de la época de la Reconquista, ¿no?, de los españoles frente a los moros, frente a los árabes, ¿no?, musulmanes, ¿no?, así. Y igual que allá en Extremadura, en la zona de Andalucía, las iglesias eran fortines con un foso, y, ¿no?, donde estaba prácticamente la iglesia metida dentro de un castillo fortificado, ¿no? Mientras estas primeras iglesias que se hicieron acá, por ejemplo, la iglesia de Pátzcuaro, ¿no?, uno la ve y parece que es la misma iglesia que se hacían allá. Pero pronto se dieron cuenta que los indios no entraban en esas iglesias. Y por eso Vasco de Quiroga, una forma muy interesante, eso fue una tesis que yo dirigí, Orepani Rodríguez, un profesor hoy de historiador de México, de la Universidad San Nicolás de Hidalgo, dio la orden de construir una especie de semipirámide parecida a los indígenas y semi-iglesia. ¿Para qué? Para ir acercando, ¿no?, a los indígenas a la iglesia. Y entonces el púlpito se puso allá encima, en la punta de la iglesia, para que los indios escucharan la misa, ¿no es así?, en un cielo abierto. Y fueron creando paredes virtuales poco a poco y luego las cubrieron. Es decir, es un proceso de fagocitosis ideológica, ¿no? Lo fueron incorporando, ¿no es así? Y todavía uno ve algunas iglesias en algunos pueblos, como Pandi, acá en Colombia, que prácticamente las puertas de la iglesia es de pared a pared, para el que esté allá sentado en el parque lejísimo, esté escuchando la misa. ¿No es así? Porque es un intento de captar la mayor cantidad, ¿no?, de público. Bueno, pues ese proceso de incorporación de la masa indígena de pueblo a la iglesia católica también se plasmó hasta en la plástica. En las iglesias primeras aparecían en los pórticos manzanas, peras, uvas, y después empezaron a aparecer maíz, cacao, frutas tropicales, ¿así? Y empezaron a aparecer ya no angelitos rubios de ojos verdes, sino medios con rasgos indígenas, con la nariz achatada y los labios gruesos, para que los indígenas vieran que también, ¿no?, había angelitos negros, como decía mi mamá en la canción, ¿no? ¿No? Entonces, ese proceso de sincretismo que se dio en el cristianismo americano se trasladó a Europa. Y usted va hoy a la Virgen de Montserrat en Barcelona y es negra. En Cataluña, ¿no es así? Y en Sevilla, ¿cuántas, no?, vírgenes son mestizas, no son blancas, ¿no?, incorporadas del mundo africano y del mundo americano. La conclusión, que la aceptación de ese poder no fue tan, ¿no? Yo creo, para ir finalizando, que las culturas amerindias, primero, poseían un nivel de desarrollo de pensamiento político que, aunque no podemos comparar, porque no vamos ahora a ponerlo que estamos al mismo nivel de Europa, no, había un desnivel extraordinario, pero le llamó la atención a los cronistas de India, a los primeros misioneros, de que llegaran a tener, ¿no?, visiones realmente interesantes de cómo debía organizarse el poder, sobre todo el poder económico, el poder de distribución, ¿no?, de las cosechas, el poder de, ¿no?, control de los ríos, el control de las aguas, además unos sistemas de protección de la naturaleza y de los animales que hoy los envidiaríamos, ¿no es así? Entonces, en la misma medida en que en América se fue conformando una población mestiza y criolla,
que se fue también articulando, ¿no?, a la península, porque no olviden que muchos de estos criollos se trasladaron a la península. El caso de Huamán Poma de Ayala, ¿no?, o Garcilaso de la Vega, ¿no?, que allá desde Europa son de origen inca, casados con, ¿no?, un padre español, una princesa incaica, y que reverdecen y reaniman la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, muchos europeos, por ejemplo, Voltaire tenía en su biblioteca las crónicas, ¿no?, de Garcilaso de la Vega sobre, ¿no?, la riqueza de los indígenas. Y muchos pensadores europeos, Miguel de Montaigne, Tomás Campanella, ¿no?, se inspiraron en los pueblos originarios de América para elaborar sus ideas políticas, ¿no? Por otra parte, la conquista de América no encontró en un pensamiento teórico elaborado, ¿no?, pero sí se encontró que había un pensamiento estructurado en cuanto al respeto a determinadas instituciones de poder, ¿no?, de los sacerdotes, de los príncipes, de los reyes, ¿no es así? Y además que les permitió imponer, ¿no?, a la larga un proceso de conquista, ¿no?, y de colonización favorecedor, ¿no? Por eso yo creo que la conquista y la colonización de América puso a prueba, igual que otros procesos expansivos de conquista y colonización se había dado en la antigüedad, ¿no?, grecolatina, o en el caso del África también, ¿no?, y se extrajeron experiencias muy interesantes para la conformación de la modernidad, de ese capitalismo que impulsaba ese proceso de crecimiento de un mercado mundial, de una concepción de un mundo que hoy llamaríamos globalizado, porque no tiene nada que ver con la globalización actual, pero lo cierto es que ese ingrediente va a formar parte, ¿no?, de la cultura universal, y es el deber así reconocerlo.